Faltan 3 para las 3. Hola Débora, ¿cómo va todo? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Juan Pablo? Todo muy bien, todo muy bien. Bueno, un mundo que se va reconfigurando al ritmo de lo que esta noticia de impacto global, que es la muerte del Papa, nos deja, pero con muchísima información. Mira, recién decíamos que una de las noticias de más alto impacto para la Argentina, para la economía argentina, recién veía en tu programa el porcentaje, digamos, de baja de los dólares después de la salida del cepo, una tendencia que continúa, ¿no? Respecto del tema cambiario, y las recientes declaraciones de Scott Bessent. Viste que tanto nos preguntamos, este personaje tan importante, ¿no? de la estructura de gobierno de los Estados Unidos, que, bueno, tiene requerimientos de reuniones por parte de los mandatarios de todo el mundo en el contexto de la guerra comercial desatada por Donald Trump. ¿A qué país fue primero? A la Argentina. Su único viaje internacional había sido, desde que asumió el gobierno, a Ucrania, nada menos, un país en guerra. ¿Y a qué vino? ¿Viste? Hubo muchas especulaciones. Acá Carlos desde el primer día decía, miren que acá puede haber un anuncio, puede haber más fondos directos del Tesoro de los Estados Unidos, alguna contingencia especial. Sin embargo, no trascendió nada de eso. Se hizo una conferencia conjunta con el presidente Milei. Después empezó a esbozarse algo de que esto podría haber estado en alguna conversación y hoy lo dice de su propia boca, ¿no? Este plan de contingencia que podría aplicarse en la Argentina frente a un shock externo, lo cual también son dos noticias a la vez, ¿no? Claro. Por un lado, que están dispuestos a seguir ayudando a la Argentina, y por otro lado, que no descartan un shock externo frente a lo que Donald Trump está haciendo con la economía mundial. Un shock provocado en parte por las propias medidas del presidente Trump. El mensaje es: quédense tranquilos, que en el caso de que un shock externo los alcance y haga tambalear o marque una diferencia respecto de la, digamos, hoy imagen de solidez y robustez que tiene la economía y sobre todo los fondos para sostener esta nueva política cambiaria con el sistema de bandas, quédense tranquilos que los vamos a ayudar con una línea de financiamiento directa del Tesoro de Estados Unidos. Sí, por eso te digo, es un dato de primer orden en un contexto en donde todo el mundo está mirando al presidente Donald Trump en su guerra comercial, y la Argentina sigue estando, bueno, en una especie de selecto grupo de amigos, ¿no? Que por ahora no veíamos con qué efectividad concreta, pero las declaraciones de Bessent son muy importantes, ¿no? Sí, y además, Débora, no solo por el posible efecto, sino que ya en un mercado que se mueve por expectativas, ya tienen impacto. O sea, no hace falta que se haga efectivo el giro, el eventual giro de fondos, sino que ya el mercado toma esta frase como una advertencia concreta, y sabemos, y Carlitos lo va a explicar seguramente muy bien, cómo se mueve la economía en términos de expectativas, ¿no? Claro, eso es fundamental, el tema de las expectativas, porque fueron las expectativas de evaluatoria, por ejemplo, lo que provocó un aumento del último indicador de inflación, la expectativa de evaluatoria. Ahora esto nuevo, que es quizá la duda que se genera frente a lo que puede pasar, no en materia de política doméstica, porque el gobierno insiste que los fundamentos de la economía están sólidos, sino en este mundo loco, con la llegada de Trump, en materia económica. Acá nos ponen otra vez una especie de calmante frente a esa situación, diciendo, bueno, quédense tranquilos que la Argentina tiene respaldo, ¿no? Sí, y hay una admisión de, sabemos que las medidas que tome nuestro presidente van a generar algún terremoto, y probablemente ese terremoto los alcance. También. A mí me quedó también resonando en el medio de todo esto, quizá, ¿no? De las noticias que venían del mundo y lo que implica la muerte del Papa para todos nosotros, pero uno de los tuits de Caputo de estas últimas horas, que es muy elocuente. Recién creo que vos ponías que fueron 17% la baja de los dólares desde la salida del cepo, ¿no? Y en el tuit Caputo hace un poco referencia a esto. Dice, el dólar hoy libre frente a lo que era el dólar oficial pre-salida del cepo, ¿de qué devaluación hablamos? Entonces yo ahí realmente la pregunta es súper pertinente. Mira, yo tengo amigos que estaban por cambiar el auto, por ejemplo, y que tenían ya una cotización hecha, y tras salida del cepo, muchas concesionarias le dijeron, y mira, vamos a hacer un ajuste entre el 3 y el 5. ¿Y con qué argumento ahora? Claro. Sí, y lo contaba Mariana, no solo en el rubro autos, rubro neumáticos, también negociaciones entre proveedores y supermercadistas. Hay como, no sé si llamarlo cambio de época, pero sí un comienzo de cambio de época, para no ser tan lapidario, pero empieza a haber un cambio cultural de
no solo la queja del consumidor, que es el que paga, sino también negociaciones entre empresarios y proveedores. Sí. Che, no me mandes una lista con 9% de mínima y 12% de máxima. Sobre todo porque, y estamos hablando de muy poco tiempo que ha pasado desde la salida del cepo, con un feriado, un fin de semana largo por Semana Santa, por Pascuas. O sea, estamos hablando de una repercusión bastante rápida, no inmediata, hablando de un día para el otro, pero sí rápida, en la que, digamos, la flotación estuvo mucho más cerca, o mucho no, más cerca del piso que del techo. Claro, o sea, está más cerca de 1.000 que de 1.400. Sí, que es un poco la palabra del presidente Milei, cuando el mismo lunes, posterior a la salida del cepo del viernes, hizo tantas declaraciones públicas, la extensa alocución ahí en la radio Fantino y la nota que le hizo Luis Majul, insistiendo con esto de vamos a ir al piso de la banda. Yo hubiera puesto 900, fue una discusión que yo mismo tuve con el ministro de Economía Caputo, y solo vamos a comprar cuando estemos allí. Algo que también se discutió en esas primeras horas, ¿no? Que el fondo decía que comprasen entre la banda para poder recomponer más rápido reservas, y el gobierno insiste, de ninguna manera se va a comprar cuando se llegue al piso, y eso está generando también cierta credibilidad o expectativa de decir, bueno, quizá vayamos a un dólar de 1.000, que es lo que el gobierno intenta poner sobre la mesa, además en este año electoral. Quizá no podamos ir con la expectativa inflacionaria completamente aquietada, pero sí con la paz cambiaria, que para el argentino medio es un montón. Sí, y va a ser interesante también el número de abril, porque había como una predicción cercana al 5, después del 3,7, de lo que fue, digamos, la salida del cepo, que elimina la brecha. O sea, ya las denominaciones tienen más que ver con lo técnico, con el valor. Está todo bastante comprimido. El oficial, el MEP, el CCL, el único despegado es el de la tarjeta, porque le sumás el 30% de percepciones. Pero hay que ver qué combo presenta el gobierno más o menos el 12-13 de mayo, cuando tengamos el índice de abril, que quizás no sea 5, seguramente no será 2, pero quizás hasta pueda ser unas décimas por debajo del 3,7 de marzo, y comparar ese índice que se difunde 12-13 de mayo también con el tipo de cambio que vamos a tener a esa altura. Totalmente. Bueno, súper interesante el panorama económico argentino, y también lo que está pasando en materia política, que están un poquito en stand-by todo, por unas horas nada más, no te creas mucho, en el contexto de los días de duelo que imponen la muerte del Papa Francisco. Juan Pablo, gracias. Un placer, Débora. Un placer para mí también. Chau, chau. Bueno, les damos la bienvenida. Por supuesto que estamos trabajando en vivo, tenemos allí nuestro enviado especial en el Vaticano, pero nos ponemos en marcha nosotros. Buenas tardes a todos, ya lo despedimos a Juan Pablo, ahí está. Buenas tardes y